Este niño tiene solo 4 años. Junto a quien dice ser su padre, ingresó a Chile por un paso no habilitado en Colchane, frontera con Bolivia. Mi hijito es chileno y yo vine aquí y pasó, me agarraron. Su relato cambió varias veces cuando lo interceptaron militares, que su madre estaba en Iquique, que se encontrarían una vez cruzara la frontera, que todos los papeles eran oficiales, pero nada de eso era cierto. Por favor, se los ruego. Lo único claro es que este pequeño, al ser transportado así por la frontera, se convierte de inmediato en una víctima. Por fortuna para él, fue detectado a tiempo. No todos los niños en esta situación corren la misma suerte. Nadie sabe con certeza cuántos cruzan así nuestro límite fronterizo, ni menos qué ocurre con ellos una vez en Chile. Lo que usted verá a continuación es el crudo ejemplo de dramas que se refugian en el silencio cómplice, en rutinas que adormecen la conciencia y el sentido común, hasta que alguien logra hacer la diferencia. Advertimos que lo siguiente puede herir sensibilidades, pero existe pleno resguardo de la identidad de la víctima. En un campamento de Rengo, región de O'Higgins, una niña es obligada a trabajar como un adulto más. Tiene solo 8 años. Si no hago así. Nadie en este lugar es su familiar directo. Su día a día no transcurre entre juegos, aprendizaje o muestras de cariño, que debiera ser lo mínimo. Aquí solo esperan que esta pequeña cumpla con lo que motivó su traslado desde Bolivia a este asentamiento en la zona central de Chile. Ella tenía que levantarse a las 4 de la mañana para comenzar a preparar la jornada de esta familia. Tenía que hacer las camas, barrer, la limpieza del lugar. Con 8 años de edad, esta pequeña boliviana estaba inmersa en una rutina que comenzó a socavar su niñez cuando apenas estaba comenzando. Su familia directa se deshizo de ella a cambio de dinero. Por 350.000 pesos chilenos, su par en pesos bolivianos, la vende a un matrimonio de vecinos bolivianos quienes venían a trabajar a Chile. Ese fue el precio para vender su infancia y someterla a un ciclo de trabajo forzado y aislamiento, algo muy cercano a la esclavitud que ocurría detrás de esta puerta. Vivía en este campamento de trabajadores bolivianos muy cerca de una toma a orillas del río Claro. En estos improvisados pasajes, esta niña deambulaba cuando quedaba sola. Buscaba compañía, a otro niño con quien jugar o incluso comida. Fue privada de su derecho a la educación y sufrió un maltrato psicológico y físico de manera constante. ¿Alguien vio algo? ¿Alguien sospechó? ¿Cómo es posible que se vulneren así los derechos de una niña a ojos de vecinos, del propio Estado? Chilenos y extranjeros viven en distintos lugares de esta toma, los bolivianos a orillas del río. Golpeamos en casi todas estas casas. La respuesta siempre fue la misma. ¿No lo ubica usted como vecino de acá? ¿Alguno de ellos? No, decían del sur y he venido. Llegó hace poco. No la vimos. Allá, por allá creo que hay uno. Aquí al lado puede preguntar porque el señor Ley estaba para eso. En un entorno con ingentes muestras de todo tipo de carencias, la figura de esta niña parecía reunirlas todas. Esta niñita solía andar casi todos los días para acá solita. Tenía hambre y todo, andaba toda cochina. ¿Con hambre? Sí, con hambre. Chacona venía a jugar y con el hijo de ella. En julio del año pasado, quienes hacían llamar su familia en Chile denunciaron que había desaparecido. Un supuesto secuestro que camuflaba otra vulneración latente y oculta. La niña nunca había sido escolarizada, ni en Bolivia, ni en Chile. La niña ni siquiera tenía identidad en Bolivia. O sea, en la práctica
ella podría haber desaparecido y nadie se habría dado cuenta. Una vecina rompió la espiral de apatía adulta, de deshumanización, y decidió sacarla del lugar, llevándosela a Santiago. La niña había recurrido a ella, la vecina había visto los golpes que había recibido la niña durante varios días. La vecina se había encargado incluso en varias ocasiones de darle comida. La niña pasaba sin comer. Esta mujer, que asumió el riesgo de rescatarla, tenía la intención de llevarla de regreso a Bolivia. Resulta paradójico, la pequeña extrañaba especialmente a su abuela, pero la policía estaba cerca, solo quedaba una cosa por hacer: entregarla. En el terminal en Santiago encontramos a la niña. Ella estaba sola en el terminal, la habían dejado minutos antes, previa coordinación con Carabineros, y logramos traerla de vuelta a la región. Cuesta ponerle palabras a semejante vulneración. En una entrevista videograbada, la pequeña contó todo lo que había vivido. Una historia de maltrato y esclavitud infantil, sirvienta en suelo chileno, de adultos que apenas notaban su presencia, más allá del cumplimiento de las tareas que le exigían. Si no le gustaba a la gente con las cuales ella se veía forzada a trabajar, se le privaba de comida, se le golpeaba o derechamente la tiraban a dormir a la intemperie. Si ya todo parecía de total falta de humanidad, restaba conocer la última parte de lo que hoy se investiga como delito. Esa abuela que tanto extrañaba a esta pequeña, su principal motivación para huir del cautiverio. Llegó a buscarla al hogar de menores donde hoy está viviendo, pero no por cariño ni preocupación genuina. Exigió que le entregaran a la niña y con su relato, vacío de todo tipo de emociones, terminó por aclarar su rol en los abusos que estaba sufriendo. Explica o intenta explicar por qué la niña está acá, indicando que se la había vendido a las personas con las que estaba en Chile. Entonces, no es que la abuela haya reconocido, ella, dentro de su estadio cultural, no oculta esta situación que es tan aberrante para nosotros. Voy a dibujar el pelo. Era ella quien había vendido a su nieta. Fue ella la que abrió la puerta para que comenzara su precoz esclavitud. Ya con todos estos antecedentes, el delito estaba claro. Trata de personas con fines de servidumbre, en este caso de una niña de solo 8 años de vida. En el mismo campamento donde la pequeña debía cumplir con una interminable rutina de trabajos forzados e incontables episodios de violencia, la PDI detuvo a todos los involucrados, incluyendo a la abuela. Secuelas, traumas, por cierto que habrá, pero es todavía más dramático entender que en casos así, no siempre las víctimas son conscientes de lo que están sufriendo. Las víctimas infantiles eventualmente pudieran no percibirse como víctimas inicialmente, no disponer de la capacidad, ¿cierto?, cognitiva o madurativa para poder entender o comprender a cabalidad, ¿cierto?, en el contexto en que están insertas. Hoy, esta pequeña vive en un hogar de menores, por primera vez quizás experimentando lo que implica que otros se preocupen por su bienestar. Dejó atrás esos días de virtual esclavitud y servidumbre por parte de adultos, de castigos, de ser obligada a dormir a la intemperie por algún pequeño error. Es lógico preguntarse cuánto afectó todo esto su crecimiento, su inocencia, su infancia. Cuando con los psicólogos y los peritos ya habíamos terminado de entrevistarla, ella nos entregó un dibujo que era un retrato de ella, un dibujo, en una casita, junto a un árbol y un pajarito. ¿Cachai? Quizás su manera de demostrar que por encima de todo lo que vivió, sigue siendo tan solo una niña, buscando esa oportunidad de comenzar de nuevo.